Bueno, pues hoy les voy a tratar como a niños, porque voy a empezar con un acertijo. ¿Qué les parece eso? A ver si me adivinan el acertijo de hoy. Dice el acertijo así. ¿Quién es aquel o aquella que llega a reyes y mendigos? No respeta tiempo ni edad. Nadie la invita, pero todos la encuentran. No habla, pero pone el fin a toda conversación. Nunca duerme, pero a todos hace descansar. No tiene voz, pero silencia al sabio y al necio. No pide permiso, pero siempre llega a tiempo. Angie, ¿alguien tiene una idea? Gracias, me copiaste, ¿no? Efectivamente, es la muerte de la que estoy hablando. Piénselo bien. Se lo repito, ya sabiendo la respuesta, miren el acertijo de nuevo. Llega a reyes y a mendigos, no respeta tiempo ni edad. Nadie le invita, pero todos la encuentran. No habla, pero pone fin a toda conversación. Nunca duerme, pero a todos hace descansar. No tiene voz, pero silencia al sabio y al necio. No pide permiso, pero siempre llega a tiempo. ¿Sí o no? Bueno, ustedes saben por dónde van los tiros. Si se han leído el Salmo 49, ya sabían por dónde iban los tiros. Muchos son los que han comentado este salmo, pero a mí particularmente, creo que algunos de ustedes están hartos de oírme decir que este año me he casado con un teólogo, pastor, al cual admiro y respeto mucho por su erudición y la forma de expresar ideas complicadas de manera fácil. Este es James Montgomery Boyce, que algunos de ustedes puede que conozcan. Pero él decía acerca de este salmo algo muy interesante. Una peculiaridad es que la mayoría de veces el Nuevo Testamento sirve como de comentario y amplía una idea que hay en su estado muy primigenio o muy básico en el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento es como si fuera el comentario del Antiguo, ¿no? Pero en este caso, en este salmo en particular, ocurre lo opuesto. Y es que este salmo sirve como de comentario a algo o a una parábola que Jesús cuenta allí en Lucas capítulo 12 y verso 13. Es la súper famosa y archiconocida parábola del rico insensato. Ustedes seguramente habrán oído hablar de ella, de este hombre que tiene una cosecha maravillosa, pero ¿qué pasa? Que él ve que sus graneros le quedan chicos para tanta cosecha. ¿Y qué hace? Ya sé lo que voy a hacer. Derriba todo su granero, hace graneros más grandes y mete toda esa cosecha allí en esos graneros. Y él, que se dice para sí cuando hace su trabajo, dice, tengo mucho para mi descanso, para mi alma. Y entonces le dice, alma mía, descansa, bebe y diviértete con todas tus cosechas, ¿no? Pero Dios le dice, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y Jesús termina con un estribillo diciendo, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Pues este salmo va un poco en esa línea, va a comentar los detalles de esta parábola, que es lo que nos vamos a meditar en esta tarde. Y vamos a ir abordándola, ya que es un salmo un poco largo, lo vamos a ir comentando poco a poco para ir desentrañando las diferentes ideas que se nos presentan allí. Ok, muy bien. Dice, lo vamos a dividir por secciones. La primera sección es una manera introductoria al Salmo y dice así, oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes de todo el mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntos. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón
será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma. Quisiera hablar un poco del contexto literario para que podamos entender en su magnitud este salmo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el salmo hace una llamada a todos los habitantes de la tierra. No importa que usted sea rico, sea pobre, no importa su condición, esto es una llamada universal, porque su tema, de lo que él va a hablar, nos compete a todos. Es una llamada universal, así mismo como el Evangelio. La palabra de Dios estaba confinada al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Solo el pueblo de Israel tenía la palabra de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, sus apóstoles, esta palabra se hizo universal. Este llamado a la comunión, al arrepentimiento, se hizo universal para todos los hombres de la tierra. Pablo allí en el capítulo 17 de Hechos dice, Dios ha descrito o ha escrito al hombre como un llamado universal a todo el mundo a que se arrepienta. Pues este salmo tiene esa connotación. Es un llamado a todos los hombres, a todas las mujeres, independientemente de su condición. Si usted se fija en la segunda parte del versículo, en el 3, dice, mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. En el original, la palabra sabiduría y meditación, que en nuestro idioma está en singular, allí está en plural. Diría algo como hablará sabidurías y las meditaciones de mi corazón. Pero no, es un plural interesante porque no habla de multitud de sabidurías. Hay una sola sabiduría. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Pero esta sabiduría en plural, en el idioma original, y estas meditaciones, habla de magnitud. Esto que nos va a comunicar es algo inmenso que nos compete a todos y debería importarnos, por eso él habla de ello. Pero luego él termina en el versículo 4, él dice, inclinaré al proverbio mi oído. ¿Qué quiere decir con esto exactamente? Que esta sabiduría que él va a compartir con nosotros es una sabiduría aprendida, no es inherente en él, sino que él ha inclinado su oído, ha aprendido y ahora la va a compartir con cada uno de nosotros. Seguro que tenía en la recámara Proverbios capítulo 5, donde dice, hijo mío, estate atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Pero ya entrando en materia, en la segunda parte, que yo he denominado esta parte, la necedad de confiar en las riquezas. Y vamos a ver los versículos desde el 5 al 9. Dice, eso es 6. Vamos a empezar con 5 y 6. Dice, porque he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodea, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas. Quisiera también aprovechar para hablar de ese contexto histórico de los lectores de este salmo, ya que cuando revisamos la historia no podemos, si usted se lee todo el salmo, no hay un momento específico en la historia de Israel, que son los primeros lectores de estos salmos, que podamos decir, pues mira, este salmo hace alusión a este salmo, a este momento en específico, sino que en todas las épocas, desde que el hombre es hombre, siempre ha padecido de lo mismo, siempre ha confiado y se ha jactado en las riquezas, siempre ha habido abusos. Y sobre todo, el pueblo de Israel lo sabe muy bien, porque una de las razones por la cual es enviada al exilio y vienen castigos tras castigos, y usted lo puede leer en la época de la monarquía, donde Jehová, Dios, envía profeta tras profeta y les acusa de lo mismo. Les acusa de la injusticia en la cual el rico oprime al pobre. El rico compra la justicia, soborna a los jueces para quedarse con las propiedades de los pobres y desatienden a los pobres, desatienden a la viuda, desatienden a los extranjeros. Es una acusación constante de Dios
hacia su pueblo. Pero en la historia del hombre también lo vemos, o no lo vemos día a día en nuestra sociedad. Es algo que pasa continuamente. Si usted se fija en ese verso 6, donde habla de abundancia de riquezas, usted podría decir que el Salmo apunta en contra de los ricos, ¿no? Pero si usted se fija muy bien, la Biblia aquí no está diciendo, no habla en contra de la riqueza. Fíjese bien en el Salmo, léalo detenidamente. Exactamente hacia dónde apunta el Salmo. El Salmo apunta a la actitud hacia la riqueza. La Biblia nunca condena la riqueza, sino la actitud hacia ella. Y aquí, como dice el versículo 6, su problema que es que confían, su confianza está en cuánto tienen. Y no solamente eso, que se jactan de ello. Si vemos, por ejemplo, en el Salmo, en el Proverbio 17, Proverbio 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Usted tiene mucho o tiene poco, eso es una bendición de parte de Dios. Cuando usted ha ganado eso de manera honrada, con su trabajo y con su esfuerzo, la Biblia bendice eso. De hecho, el mismo pueblo de Israel, en el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, allí en Deuteronomio, dice, Deuteronomio capítulo 15, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, al no guardar sus mandamientos. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habites en ella, y cuando se multipliquen tus rebaños y tus manadas, se multiplique tu plata y tu oro y se multiplique todo lo que tienes, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. De lo contrario, podrías decir en tu corazón, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han dado estas riquezas. Pero recordarás al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar el pacto que Él juró. Vuelvo y digo, la Biblia nunca condena las posesiones, sino nuestra actitud con esas posesiones. Una y otra vez señala qué pasa con aquellas personas que tienen, y lo veremos un poco más adelante, incluso con los que no tienen. Porque muchos me dirán aquí, este mensaje no es para mí porque yo no tengo un duro, yo apenas llego a final de mes, o no tengo trabajo, no tengo una cuenta bancaria, ¿no? Pero aún así tienen el mismo problema. ¿Por qué? Y esto no lo hablo desde una cúspide o un altar como que yo he superado ese problema. Lo hablo basado en mi propia experiencia. Porque no hace mucho tiempo, yo que era el único que trabajaba en mi casa, mi mujer estaba estudiando y preparándose para completar su carrera, yo trabajaba día sí, día no. Hacía una guardia de 24 horas, me metía en una consulta por la mañana, cogí un avión, me iba por Europa durante 3-4 días llevando enfermos, volvía de ese avión, me metía en otra guardia y al otro día iba a mi casa. Podía durar 4 y 5 días por ir a mi casa. ¿Por qué? Porque en mí estaba el mismo problema que tiene aquí, que describe el Salmo. Mi confianza y mi descanso estaba en cuánto había en mi cuenta bancaria. No descansaba en el Señor. Mi confianza estaba en cuánto tenía. Y por eso vivía en ansiedad. Cuando no me salían los viajes a Europa, empezaba a rular en mi cabeza qué va a pasar. No voy a llegar a final de mes y me pasara la noche en insomnio. ¿Cuántos de nosotros podemos vernos descritos en eso? Haciendo horas, más horas que un reloj. Salgo, me meto en un trabajo, salgo al otro, me meto en el otro, pero aún así no encuentro el descanso, porque ¿cuánto es suficiente en tu mente y en la mía para obtener ese descanso?
Cuando nuestra confianza no está puesta en el Señor, no hace falta que yo tenga millones para confiar en el dinero. Solo el deseo de tenerlo para entonces sentirme confiado es tan pecaminoso una u otra. Teniendo mucho y teniendo poco, pero deseando tener mucho para entonces sentirme confiado. Cuando mi confianza está puesta en eso que tengo. Tercera parte. Vimos la primera negligencia, poner nuestra confianza y envanecernos de ella. Segundo error, que tanto yo como algunos de ustedes cometemos lamentablemente. Dice en esta parte la inevitabilidad de la muerte, porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. A muchos de nosotros se nos olvida el pequeño detalle de que nada de lo que usted construye aquí se lo puede llevar a la otra vida. Fíjese cómo se construye el traje, cuando a él le llaman mortaja, al traje con el cual te entierran. ¿Cómo se llama aquí? ¿Tienen un nombre para eso? Pues la mortaja, que es ese traje, a que no le hacen bolsillos. Viene sin bolsillos, ¿por qué? Porque no le van a echar lo que usted ha trabajado allí. Es un absurdo el olvidarse de estos detalles. Dice el verso 13, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá, es como las bestias que perecen. Y el verso 10 dice, aún los sabios mueren, el torpe y el necio. Esta es la gran verdad. Todos vamos a morir. Todos. No importa cuánto usted tenga, quién sea, cuánto sabe, todos vamos a morir. Es un absurdo el olvidarse de ese detalle y vivir como si usted fuera a vivir eternamente aquí, ¿no? Y el verso 12 nos compara con las bestias. ¿Por qué? Porque las bestias no recuerdan. Las bestias no tienen sensación los animales no tienen sensación de hoy, mañana o un mes. Viven el aquí y el ahora. Tengo hambre, como. Tengo sueño, duermo. Y muchos de nosotros nos parecemos a ellos. Nos olvidamos que nuestro tiempo aquí es efímero. No vamos a durar mucho tiempo aquí. Verso 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. A sus tierras han dado sus nombres. ¿Ustedes no han visto puentes, monumentos con el nombre de alguien? Esto es una idea pagana, porque ponen esos nombres. La mayoría de esas edificaciones son de gente adinerada, que paga para que se haga ese monumento para que su nombre sea recordado, ¿no? Pero es una idea pagana. Los antiguos egipcios construían esas pirámides y se enterraban en esas pirámides porque creían que iban a sobrevivir a la muerte cuando hacían esas pirámides y lo embalsamaban. Ellos pensaban que iban a ser eternos. Y muchas de estas personas que tienen tanto dinero y ponen nombre, creen que van a sobrevivir a las ruedas del tiempo. Pobre de ellos, ¿no? Hemos dicho dos de los errores que comete tanto el rico como el pobre. Primero, poner su confianza en el dinero. Y segundo, olvidarse de la gran verdad, que todos vamos a morir. Dice en la tercera parte, vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, porque vamos a ir hasta el verso 13 y 15. Dice el verso 13, este es el camino de los insensatos,
y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Son insensatos porque quieren escapar a una verdad que en el fondo de su mente saben que es así. Pero no solamente ellos, no solamente los ricos, sino aquellos que quieren ser como ellos. Los que alaban a los ricos no lo son, pero quisieran vivir como ellos. Y creen que podrían obtener descanso en eso. Esta mañana me topaba con la noticia de un japonés que se pasó 20 años trabajando para una empresa, viviendo, y su sueño era obtener esa famosa jubilación anticipada, llegar a jubilarse sin llegar a ser viejo. Y se pasó 20 años haciendo horas extras, a diestra y a siniestra, gastando lo mínimo. Y comía una bola de arroz, una ciruela y vegetales durante 20 años. Y vivía en un apartamento que daba la propia empresa. Pero ¿qué pasa? Que a partir de 2025, el yen empezó a depreciarse. Y sus 600 y pico mil dólares terminaron en una tercera parte de eso. Pero él había despreciado 20 años de su vida construyendo un dinero que de un año a otro se le evaporó. Y ahora vivía amargado porque había perdido el dinero y había perdido su tiempo. No salía con nadie, no iba al cine, no oía música, no hacía nada. Solo trabajaba y dormía durante 20 años. Muchos de nosotros tenemos esa misma actitud, ¿no? Trabajo, porque tengo que hacer, mover, comprar, garantizarme una estabilidad, ¿no? Y nos olvidamos que lo más preciado que Dios nos ha dado es el tiempo. ¿Y qué vamos a hacer con él? Esto es un mero ensayo de lo que va a ser el resto de nuestra vida. Muchas veces estamos ahogados pensando en, ¿llegaré a final de mes? ¿Tendré suficiente? Y nunca levantamos nuestros ojos al cielo y miramos cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Hay una expresión de un himno que me gusta mucho y dice, si hasta aquí nos trajo, no nos dejará. Esa es su promesa. Dice, yo estaré con vosotros hasta el último de vuestros días, hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Porque yo no puedo descansar en el Dios que me ha dado todo. Nos ha dado a su Hijo, que es lo mejor que tenía. Y me ha sostenido hasta el día de hoy. Si usted está aquí hoy, es por gracia de Dios. Todo lo que usted tiene entre comillas, que Dios le ha permitido tener, le pertenece a Él. Porque intentó agarrarlo. Su propia vida, ni su propia vida usted la puede sostener. Cuando Dios dice, te la voy a quitar, ¿con qué fuerza usted se la va a sostener? Esta es una de las imágenes más fuertes que tiene este salmo. Dice, como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará. ¿Usted entiende lo que le está diciendo allí? Nos compara a aquella persona que tiene esta actitud de poner su confianza en el dinero y de olvidarse de la realidad de la muerte. Los compara e ilustra de manera un poco tétrica esta verdad, porque los compara como ovejas, pero hay un pastor y el pastor es la muerte y los pastorea para llevarlos al Seol. Esta es una palabra del Antiguo Testamento que describe un lugar oscuro y carente de toda felicidad. No llega a ser el infierno, pero es un lugar donde nadie quiere ir. Y seguro que mientras escribía este salmo, pensaba en el salmo de David, en el 23. ¿Qué diferencia hay entre ese salmo 23 y este salmo? David decía, Jehová, tú eres mi pastor, nada me faltará.
En lugares de dedicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Y luego va un poco más allá y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Esa es su promesa. Él está con nosotros. El Dios creador del universo, que permite que se levante un sol por la mañana y la luna por la noche, que contiene el mar, que permite que esta tierra no choque con ninguna otra, ese Dios va a estar conmigo. Esa es su promesa. Pero luego no termina allí porque Él dice, ese pastor yo soy la oveja, me va a llevar a un sitio. ¿Cómo termina el Salmo 23? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Va conmigo, me atravieso momentos difíciles en mi vida, la muerte, la enfermedad, la necesidad, pero me lleva a un destino y es a una morada con Él para siempre. Ya en el Antiguo Testamento había ese conocimiento primigenio de esa eternidad con Dios, que es lo que describe ahí. Versículo 7, vamos a volver para atrás. ¿Por qué? Porque aquí yo quería hacer un contraste de ideas. Si usted se fija, el verso 7, 8, 9, les puse dos versiones. A mí la traducción de la NBL no me hace entender lo que él quiere expresar aquí. Y vamos a comparar 7, 8 y 9 con el verso 15. Dice en el verso 7, 8 y 9. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que vive eternamente, para que no vea corrupción. En la NTV, que es un lenguaje un poco más fácil de manejar, yo sobre todo en mis devocionales me encanta. Dice, sin embargo, no pueden redimirse de la muerte, pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Aquí el salmista habla de la palabra redención. Es una palabra que en su contexto bíblico se usa es un lenguaje comercial del mercado de esclavos. Cuando se compraba un esclavo, esa es la palabra que utiliza la Biblia, comprar, redimir. Y el salmista dice aquí que ninguno de nosotros puede de ninguna manera comprarse ni a sí ni a otro. A Dios no puede dar, no existe nada que nosotros podamos dar para pagar por nuestras vidas. ¿Qué cree usted que puede pagar por su vida? No existe. No hay manera que usted pueda pagarle algo a Dios para librarse de esa muerte, para vivir eternamente. Eso es un lenguaje que él va a utilizar otra vez en el verso 15. Porque en el verso 15, un poco más adelante, hasta ahora son un poco de malas noticias, ¿no? Todos vamos a morir. No podemos salir de la muerte, no podemos pagar nada por nuestras vidas. Pero él trae esperanza en ese verso 15. Dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol. ¿No? Pues Él me recibirá. Y en estos versos me gusta siempre hacer algún tipo de ilustración. Imagínese usted que está en la Corte Suprema de aquí de España y le dan una condena, pero hay una fianza. Y usted intenta pagar esa fianza con los billetes del monopolio. ¿Cuánto le va a servir los billetes del monopolio para pagar esa fianza?
muy poco o nada. Es exactamente lo que intentaríamos hacer si nosotros con algo material de este mundo intentamos pagar a Dios por nuestra salvación y una vida después de la vida. Exactamente igual. A ver si lo consigo. Termina el verso 15 con, pues Él me recibirá. Es un verso que utiliza la Biblia allí en Génesis. Es la misma palabra que utiliza la Biblia para hablar de lo que Dios hizo con Enoc. El agarrar a alguien y sacarlo de este mundo y llevarlo al cielo. Exactamente igual. A ver si lo encuentro. Este es el problema de las tecnologías. En estos versículos, aquí se me saltó. La idea general es que ninguno de nosotros puede dar nada por nuestra vida. Pero una de las ilustraciones más potentes que tiene este salmo habla de que no podemos, una de las palabras que utiliza es no pasará la noche. Así de corta es nuestra vida aquí en la tierra. Es como si, por ejemplo, usted fuera a un hotel, pagará por una sola noche, su reserva es por una sola noche, pero usted entra en esa habitación, sabe que al otro día tiene que marchar, pero de repente usted llama a un contratista, empieza a decorar las paredes, se compra una cama más cara, tira la cama que hay allí, cambia las cortinas, se gasta todo su dinero y se pasa la noche trabajando para remodelar esa habitación. ¿Cuán inteligente es hacer eso? No es su habitación. Usted se va a marchar por la mañana. No es así como actuamos en nuestro día a día. Nos dejamos la piel en cosas que no son eternas, que terminen aquí y ahora. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo se van en cosas que no valen nada en la eternidad. Pero de alguna manera, el Salmo, como decía, trae luces importantes y esperanza ante tanta mala noticia, ante tanta insensatez. Porque Él dice que Dios va a comprar, nos va a redimir de esa realidad de la muerte. Este verso no dice el qué va a hacer, pero el Nuevo Testamento dice cómo lo va a hacer o cómo lo ha hecho en algunos de nosotros. Por eso quiero que ustedes vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versos 18, 21, 23, que Pedro lo describe perfectamente aquí. Miren cómo dice en Pedro. El Salmo dice que Dios nos redimirá. Y Pedro explica cómo nos va a redimir. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ya encontramos la verdadera, la única moneda de cambio que Dios va a aceptar en su tribunal. Pedro dice aquí
que fuimos comprados, que fuimos redimidos con la sangre de Cristo. Esa es la verdadera manera que vale allí en el tribunal. Dice, por medio de Él son creyentes en Dios, que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Y luego termina el verso 23, pues han nacido de nuevo, pero no de una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque viene de la eterna y viviente palabra de Dios. Para los que han puesto su confianza en aquel que ha pagado el precio justo por nuestra vida, que es Cristo. Si usted ha puesto su confianza en Él, que Él ha pagado por esa salvación, que ha pagado por esa nueva vida que empezamos a vivir ahora, pero que salta hasta la eternidad. El miércoles estábamos estudiando Juan y hablábamos exactamente algo muy parecido acerca de la muerte y cómo se veía eso. Porque el sumo sacerdote les decía allí cuando Jesús levantaba a Lázaro de los muertos, decía, es necesario que uno muera para salvar a toda una nación. La muerte de Cristo pagó por esa nueva vida y nos regocijamos en ella. Que vamos a experimentar la muerte física. Sí, eso es una realidad que ya todos tenemos claro y vivimos conscientes de ello. ¿Cuán consciente usted está de que su vida es limitada? Eso va a determinar cómo usted va a vivir cada día de su vida. Si usted tiene un ojo puesto en el hoy, pero el otro lo tiene en la eternidad, su vida se vive de manera diferente, ¿o no? Entonces, mi llamado en el día de hoy, básicamente, son dos realidades que quería destacar. Este salmo establece un dilema entre el costo de redimir el alma tras la muerte, a la cual ninguno de nosotros tiene con qué pagarla. Pero hemos puesto nuestra confianza en aquel que ya ha hecho eso por nosotros. El salmista confiaba plenamente en Dios y nos invita a nosotros a descansar en nuestro día a día, en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios hace en nuestro día a día. Que nosotros podamos levantarnos cada mañana confiando en que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades, no solamente las físicas, sino las espirituales. Que no vivamos como viven aquellos que no tienen esperanza y su única esperanza está puesta en cuánto dinero tengo. Que si no tengo dinero o no tengo trabajo, puedo confiar en Dios, que Él va a proveer, va a encontrar la forma de hacerme descansar. Que si me paso la noche rumiando en todas estas cosas, yo pueda obtener descanso, porque Él es mi descanso. Cristo murió por todos estos aspectos de mi vida, para salvarme de la muerte, pero también para darme una calidad de vida, que es la calidad de vida que ofrece el Evangelio. Cuando ponemos nuestra confianza y nuestro descanso en aquel que todo lo puede, que todo lo tiene, el dueño del oro y la plata. Es algo que, vuelvo y digo, me he predicado a mí mismo una y otra vez, porque es un reto cuando las cosas que son supuestamente estables se desmoronan ante la guerra, ante las crisis. Ninguno de nosotros estamos exentos de ese tipo de cosas. Pero hay algo que nunca cambia. Es Dios y sus propósitos eternos para con cada uno de nosotros. ¿Estoy diciendo esto que nunca faltará pan en tu casa? No. Pero si falta, es porque Dios lo ha permitido con un propósito específico. En la vida del creyente nunca
ocurre nada que no tenga un propósito y sentido y que no sea controlado por el Dios que ha creado todo. Cuando usted tiene ese entendimiento, usted puede descansar en medio de. Lo vemos también los lunes en Génesis. El pueblo de Israel, al desierto. Hay hambre, hay sed. Y todo controlado por Dios para probar el corazón de cada una de esas personas. Así en nuestras vidas. Este salmo no dice que no vamos a tener dificultad. Lo que dice es que Dios va a estar con nosotros y que nosotros podemos descansar en Él. Quisiera que oráramos juntos por estas cosas. Para todos los que tenemos hijos, uno de los grandes retos a nosotros como padres es qué va a pasar con nuestros hijos. ¿Amarán a Dios? ¿Le servirán? Sé de muchos que no obtienen descanso en eso. ¿Hemos hecho lo suficiente? ¿Hemos enseñado lo suficiente a nuestros hijos acerca de Dios? Que podamos decir como Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. En las diferentes áreas de nuestra vida, ya sean económicos, ya sean espirituales, ya sean familiares, cualquier aspecto, este salmo trae esperanza en la redención que Dios promete a aquellos que ponen su confianza en su Hijo, en el sacrificio que hizo Cristo y el precio que pagó con su sangre preciosa para que nosotros podamos descansar. Sabemos que tenemos una vida eterna en Él, pero que su vida eterna, aquí y ahora, es una realidad para cada uno de nosotros, ¿no? Oremos juntos.